Ok. Bendiciones, amados hermanos. Vamos a entrar ahora a la lección 30, ¿verdad? Acabamos de terminar la lección 29, entender cómo caminar en el Espíritu. Esta es la primera parte. Ahora vamos a ir con la segunda parte, entender cómo caminar por el Espíritu también, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios, como siempre, ¿verdad? Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, mi Dios. Bendice, Señor, a los hermanos que están conectados, Señor. Gracias por esta lección que acabamos de terminar y gracias por esta otra que vamos a comenzar, Señor mío. Señor, te pido en esta hora que nos des la fuerza, que nos des, Señor, el poder tuyo, no el de nosotros, sino el tuyo, Señor, para poder terminar estas lecciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Vamos a comenzar ya con la lección 30. Gloria al Señor. Permítame, vamos a quitar esto de aquí. Ok, ahora sí. Bueno, en esta lección tenemos algunos términos que tenemos que tenemos que ver, definiciones que tenemos que mirar. Por ejemplo, vamos a estar viendo mucho en esta lección la palabra caminar, cuidando cuidadosamente, ordenar los pasos, significa caminar. Este es un término usado en varios pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, para referirse a la vida diaria y a la conducta del creyente. Todos tienen el material de la lección 30 ya, ¿verdad? Vamos a la otra. También tenemos el término y definición de la palabra confesar. Esa es la palabra griega homologeo. Homologeo, que significa decir la misma cosa, estar de acuerdo con otra persona. ¿Me entiende? Eso significa homologeo. ¿Ok? Entonces, vamos a estar viendo cómo entender, cómo caminar por el Espíritu. Vamos a continuar con la lección de cómo caminar en el Espíritu Santo. En esta lección vamos a estar considerando lo que muchas malentienden, amén, acerca de cómo creyente, cómo un creyente camina por medio del Espíritu Santo, hermano. Porque muchas personas piensan que caminar en el Espíritu Santo son otras cosas. Entonces, vamos a estar viendo la introducción a este tema en Romanos 8, empieza con el versículo 1. Miren lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Ahí tendría que ser, ¿verdad? Porque ya lo explicamos. Pero vamos a leerlo, lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Mire, en Romanos capítulo 8, hermano, la palabra predominante en la sección es la palabra espíritu. Amén. Se refiere al Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Mire, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. ¿Se fija? La continuación del versículo 1, porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Ahí tendría que haber sido. ¿Ya? No sé si fue alguna falta de los escribas de la Reina Valera, pero pusieron esta frase del versículo 4 ahí, ¿verdad? Pero si nosotros miramos, mire, es lo mismo lo que dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí tiene sentido. Tiene sentido. Cuando hemos estudiado Romanos hasta aquí, estamos en el punto de concluir la sección acerca de la salvación y la santificación, amados hermanos. En Romanos 6, no solamente hemos visto la obra de Jesucristo con respecto a nuestros pecados, ¿me entiende? Sino que también sobre la naturaleza pecaminosa lo miramos en la lección 29. Amén.
Estuvimos viendo, hermanos, nuestra naturaleza y nuestra identificación con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. En Romanos 7 vimos, hermano, la incapacidad de la ley. Es incapaz, no solamente de justificar al pecador, sino también de santificar al creyente. La ley de Moisés no puede hacernos santos, aunque la ley en sí misma es santa y justa, pero no te puede hacer santo. Ahora, en Romanos 8, que estamos ahora, hemos estado viendo mediante la obra de Cristo y el Espíritu Santo una vida, hermanos, una vida justa, una vida que puede ser reproducida en nosotros. Una vida donde estamos siendo salvos por la gracia de Dios. Mientras caminamos, no según la carne, sino según el Espíritu Santo. Amén. La santificación. Amén. Mire. Bosquejo, la introducción, el pecado y la condenación, la justicia de Dios, la salvación. Mire. La justicia de Dios, la salvación, la santificación, la justicia de Dios reproducida, la salvación y glorificación, la justicia de Dios realizada. Romanos, la salvación y la santificación, la justicia producida y la santificación potente. Amén. Número 1, el poder del creyente espiritual. En esta sección hemos estado hablando del poder del Espíritu libremente disponible en nuestras vidas. Vimos en otros estudios que ahora ningún creyente está condenado, lo miramos, a vivir su vida en esclavitud, práctica de la naturaleza pecaminosa, a causa de su posición en identificación de Jesucristo, en Jesucristo o de Cristo. Amén. Veamos esto. También miramos que cada creyente tiene el poder para la victoria práctica y la justicia mediante el Espíritu Santo. También hemos visto en un estudio anterior el mandato de ser lleno del Espíritu Santo, los resultados de ser lleno del Espíritu Santo, el conflicto al caminar en el Espíritu Santo, los contrastes de la espiritualidad y las condiciones para caminar en el Espíritu Santo. Y también en nuestro estudio anterior vimos dos verdades claves transdispensacionales. Miramos dos verdades. Miramos la número 1, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible. Número 2, maldito el varón que confía en el otro hombre y pone carne por su brazo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Miramos también el número 3. Tres pasajes clave en el Nuevo Testamento, en la vida cristiana. Bueno, quiero ver. Ok. Ahí está. Ok. Tres. Vamos a ver la primera. Colosenses, ¿se acuerda, va? Que lo miramos. De la manera que habéis recibido, andad en él. ¿Se acuerda? También Juan 15, 1, 5. La vid, ¿se acuerda que expliqué lo de la vid y los pámpanos? La vid. También Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Que fue lo que miramos en esta lección 29. Amén. Y también estuvimos viendo 4 mandatos claves en las epístolas en cuanto al Espíritu Santo. Primera, positivamente debemos ser llenos del Espíritu Santo y también andar por medio del Espíritu Santo. Negativamente, también debemos no contristéis el Espíritu Santo. No apaguéis también al Espíritu Santo. Amén.
Y estuvimos explicando el cuerpo. Dios usa el Espíritu Santo en nuestras vidas para realizar esto. Y Dios usa su palabra para enseñarnos, para enseñarnos, para enseñarnos cómo podemos pensar, cómo podemos tener principios desde un punto de vista divino. Y así poder tomar decisiones en fe. En resumen, el caminar diario con el Señor, involucrado en el hecho de saber nuestra posición. ¿Cuál es su posición en Cristo? Caminando por fe, rendido al Señor, dependiendo de Él para proveer todo el poder para cumplir todas las cosas. ¿Dónde encaja Primera de Juan 1:9? ¿Dónde encaja Primera de Juan 1:9? Mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Si comenzamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dónde encaja? Recuerde, hermanos míos, que Primera, Segunda, Tercera de Juan son cartas escritas para creyentes. Para creyentes que han cometido pecado también. Y habla de la comunión. Amén. Habla de la comunión, no habla de salvación, sino de comunión. Amén. En Primera de Juan 1:9 trata con asuntos de la comunión con Dios y no con la salvación. El pecador rompe la comunión, entristece al Espíritu Santo, apaga el Espíritu Santo. Cuando estamos conscientes, hermanos, del pecado en nuestra vida, Dios quiere que nosotros lo confesemos. Mire, si confesamos nuestros pecados, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted peca? ¿Pecó hace un mes? ¿Pecó hace unos 15 días atrás? ¿Pecó antier? ¿Ayer? ¿Usted peca? Claro que sí. Pecamos. Y San Juan trata de eso. Amén. El pecado rompe la comunión. Entristece y apaga el Espíritu Santo. Cuando estamos conscientes del pecado, hermanos míos, el pecado que hemos cometido en nuestras vidas, Dios quiere que nosotros lo confesemos. Y esto significa que Dios quiere que nosotros nos pongamos de acuerdo con Él, que hemos pecado. Amén. Que hemos cometido pecado. Cuando Dios le dice al hijo pecador, mira, has pecado. Y usted le dice, sí, Señor, he pecado. ¿Pide perdón? Sí, Señor, voy a pedir perdón. Eso es estar de acuerdo. Eso es estar de acuerdo, hermano, que le hemos fallado. Sin embargo, la clave de la vida cristiana no es aprender cómo llegar a ser el mejor confesor de los pecados, sino aprender a vivir por fe en Jesucristo, quien nos amó. Amén. Esto no es decir que la confesión de pecados no tiene lugar en la vida del creyente, claro que sí. La confesión es la que nos restaura, es la que restaura la comunión. A veces los nuevos creyentes confiesan sus pecados y luego esperan que algo místico o mágico les sucedan a ellos. ¿Sabe por qué? Porque malentienden y abusan de Primera de Juan 1:9. Ellos confiesan el pecado, pero después, hermano, les agarra
que piensan que por eso ya el Señor ya los perdonó. Amén. Vamos a ver 4 maneras en que Primera de Juan 1:9 puede ser malentendido. Mire, aquí está, mire, Primera de Juan, está la comunión. Aquí está usted cuando puso su fe, Dios le perdonó los pecados. La fe sola en Jesucristo. Amén. Mire, usted puso su fe sola en Jesucristo. Y usted fue bautizado por el Espíritu Santo también. Es colocado en la familia de Dios y usted tiene comunión con Dios. Amén. Esta es la familia de Dios versus la comunión con Dios. Dios quiere que el creyente tenga comunión con el Padre, con Dios. Amén. Mire, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Veamos 4 métodos de Primera de Juan 1:9. 4 métodos. Número 1, el método mecánico. Vaya apuntando. El método mecánico. Primera de Juan 1:9. Estamos viendo Primera de Juan 1:9. Este método, quiero decirles, mira, ahí está, ¿ves? Este método solamente nombra el pecado sin una confesión verdadera del mismo. Apúntelo. Este método solamente nombra el pecado sin una confesión verdadera del mismo. ¿Ok? Espero que lo haya apuntado. La palabra confesar en el versículo 9 es la palabra griega homologeo. Voy a repetir, la palabra confesar en el versículo 9 es una palabra griega que significa homologeo, es decir, la misma cosa o estar de acuerdo con alguien. Como le dije yo, Dios le dice, eso es pecado, eso me entristece, eso rompe la comunión conmigo. Y nosotros necesitamos decir, Señor, tiene razón. Yo estoy de acuerdo contigo, Dios. Eso es pecado. Dios está buscando tipos de esta actitud. No simplemente que se nombre el pecado en una manera, hermano, mecánica. Sí, hermano, ore por mí porque fui que cometí pecado, cometí adulterio. Mecánico ya, ¿verdad? Lo hacen aquello. Es estar de acuerdo. A veces hay personas que dicen, hermano, ore por mí, porque me emborraché y estoy bebiendo guaro. Mire, pastor, ayúdeme, por favor, ore por mí. Veamos. El número 2, el método místico. Este método, voy a ponerlo aquí en pantalla, este método afirma que si confesamos nuestros pecados, entonces el Espíritu Santo va a dirigirnos en alguna aura de espiritualidad y sabremos qué hacer instintivamente. Mire, este es el método místico. ¿Lo escribió? Esto no es verdad. Que cuando confesamos nuestros pecados somos restaurados a la comunión con el Señor. Amén. Esto no es verdad porque la vida cristiana es una relación con el Señor. Dios quiere que nosotros creamos que hemos sido perdonados. Note cuál es la parte de Dios. Dice que en San Juan 1:9, veamos la parte, para que usted tenga una idea. Dice que la parte que tenemos nosotros que hacer. Mira ahí en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos, esa es la parte, mire, aquí está, arriba. Si confesamos nuestros pecados, esta es la parte que nosotros hacemos.
si confesamos. ¿Y cuál es la parte de Dios? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlo de toda maldad. Esa es la parte de Dios. Amén. Ok, tenemos otra más. Número 3. Vamos a poner ahí en pantalla la siguiente. Este método donde la confesión del pecado es la prioridad principal en la vida cristiana. Este método es donde la confesión del pecado es la prioridad principal en la vida cristiana. En San Juan 1:9 tiene su lugar. Pero si miramos si miramos la cantidad de versículos que habla de vivir por fe, aquellos que hablan de confesar el pecado, ¿quién tiene el número más grande? Mire, yo puedo ver muchos versículos acerca de la fe. Que confesar. ¿Sí? Yo puedo ver muchos versículos de la fe. Nosotros estamos dando clases también a un grupo de hermanos de Honduras y tocamos este tema de confesar nuestro pecado o de confesar a Jesucristo, de aceptar a Cristo, de hablar, ¿verdad? Y todo eso. Y yo les dije, busquen Romanos 10, 13, 14, 15, 16. Y les dije que pusieran una página en limpio y que empezaran ellos a escribir lo que dice Romanos 10. Veámoslo. No está en este pasaje, pero lo vamos a ver. Vayamos a Romanos capítulo 10. ¿Ok? Versículo 13. Si usted tiene una hojita, me gustaría que ahí en la hojita que usted tiene, vaya escribiendo las palabras que yo le vaya diciendo y las va poniendo para abajo, hacia abajo. De arriba hacia abajo. Me gustaría. Si usted puede hacerlo, hágalo. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare, ahí está, hermanos, y aquel que invocare, todo aquel que invocare, aquel que confesare, pues, ¿verdad? El nombre del Señor será salvo. Entonces hay que confesarlo primero para ser salvo. Bueno, veamos el 14 y vaya apuntando cuando yo le diga. Pues, ¿cómo pues invocarán? Es el primero. Ponga invocar. Ponga en primer lugar invocar. Va a ir para abajo. Aquel el cual no han creído. Ponga creer. Es el siguiente, para abajo. Creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ponga oído. Oír. Ponga oír. Es lo mismo, pero ponga oír. Para abajo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ponga predica. Predique. O predicar. Predicar. ¿Ven? ¿Y cómo predicarán, dice el versículo 15, si no fueren enviados? Ponga enviados. Ahora, tenemos ahí una lista. Invocar, creer, oído, predicar y enviado. Si realmente el versículo que leímos, el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si nosotros lo tomamos así, si lo vamos a hacer así, literalmente, como dice así, entonces en esta lista, según lo que dice esta lista, usted primero tiene que ir a invocar, después de invocar tiene que ir a creer, después de creer tiene que ir a oír, y después tiene que ir a predicar, y después tiene que ir a enviar.
No, ahora nos toca a nosotros ordenar esta lista. ¿Cómo tiene que ser? Póngalo a la par de ahí, a la par de la lista que se hizo que yo le dije que hiciera. En vez de invocar, usted va a poner a la par enviar. O sea, Cristo nos ha enviado. ¿A qué? Va a poner siguiente. A predicar. ¿A predicar qué? El evangelio. Y una vez que hemos predicado el evangelio, ¿qué sigue después? Oirán. Oído, dice ahí. Oirán. Oirán el evangelio. Y una vez, hermano, que lo han oído, ¿qué pasará en la gente que lo ha oído? Creerán. Creer. Y después de que han creído, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Invocarlo. Entonces, ¿en qué lugar está invocar? Está en el último de la lista. Amén. Tenemos que saber, hermano, ver el significado, ver hermano, darle el significado a la palabra del Señor. Es muy fácil entender el concepto de confesar los pecados que entender vivir por fe, o sea, creer en el Señor. Sin embargo, podemos ver que los conceptos de permanecer en Cristo, caminar mediante el Espíritu Santo, tiene un énfasis mayor en el Nuevo Testamento que la confesión de pecados. Amén. Veamos otro. ¿Qué más tenemos? También tenemos el número 4. Malentender. Primera de Juan 1:9. Hay muchos que están malentendiendo este versículo, hermanos. Este método, voy a ponerlo ahí, este método afirma, vaya copiando, a menos que yo confiese mis pecados, no puedo vivir mediante la fe. Entonces necesito confesar mis pecados para vivir por medio de la fe. Voy a repetirlo. Este método afirma, a menos que yo confiese mis pecados, no puedo vivir mediante la fe. Y entonces necesito confesar mis pecados para vivir por medio de la fe. ¿Eh? Gloria a Dios. Hay un problema con esta manera. Hay un problema con esta manera. Si entendemos correctamente la confesión de los pecados, que es un acto de fe, es en la confesión de pecado, vamos al Señor por medio de la fe. Además, después de entender primera de Juan 1:9, hay muchas personas que siempre están analizando sus vidas, pensando, he pecado recientemente. Ellos fallan en entender que el Espíritu de Dios es quien nos convence sobre los pecados. Nuestra responsabilidad es ser honestos delante del Señor y decirle, sí, Señor, yo te he fallado. Necesitamos admitir cuando hemos sido convencidos del pecado. Cuando yo he pecado y he sido convencido, yo estoy seguro que sí, le fallé a Dios. Dios me dice a mí, ¿has pecado, hijo? Sí, padre, yo he pecado. Confiésalo. Sí, padre, yo lo confieso. Entonces, la clave de la espiritualidad no es primera de Juan 1:9. Aunque es verdad que primera de Juan 1:9 definitivamente tiene lugar en la vida del creyente. Pero hablando del asunto de caminar en el Espíritu, algunas veces, hermanos míos, nos ayuda a clarificar algo que empezamos por explicar lo que espiritualidad no es. Digamos. Entonces, hemos visto que el mandato de ser lleno del Espíritu Santo, los resultados de ser lleno del Espíritu Santo, el conflicto al caminar en el Espíritu Santo, los contrastes de la espiritualidad, las condiciones para caminar en el Espíritu Santo y la clarificación sobre el Espíritu Santo, la clarificación.
¿Ok? Un creyente no es espiritual ni fructífero por los tabúes. Esto se refiere a ciertas prácticas ascéticas o por guardar ciertos tabúes que realmente son áreas de libertades cristianas o asuntos de crecimiento o conciencia. Hay muchas iglesias que tienen diferentes formas de tabú. Ellos dicen algo así, miren, ya que usted es salvo, debe saber que Dios quiere que usted tenga el pelo largo. Tabú. ¿Bien? Usted no tiene que tener tatuajes. Usted no tiene que ir al cine. Usted, hermano, no vaya a ver el partido de El Salvador con Honduras. Bien. Eso es un tabú. Tiene que, mire, hermano, no juegue a las cartas. Usted debe ser usar camisa manga larga. Mira, nadie me dijeron una vez a mí. Me invitaron a una campaña y yo fui con una camisa manga corta de corbata. Y yo prediqué en una iglesia apostólica, por cierto, en Nicaragua. Yo estaba predicando y yo miraba que nadie, hermano, decía amén y gloria a Dios. Yo dije, ¿qué pasa? Está fuerte esto, que era el mensaje, no le gustó. ¿Qué? Y como eran 3 días, faltaban 2. Cuando llegué el segundo día, que ya iba a llegar, me dijo, se acercó al pastor y me dijo, hermano, mañana se viene con camisa manga larga porque hay casi no admitir. Oh, está bien, no es maduro, ¿no? Llegué con corbatita, camisa manga larga. Y empecé yo a decir, bien, mire, ¡ah! Para la gente, ¡testa! Y yo dije, Dios mío, si es que esta gente lo que los mueve es la camisa manga larga. Tabúes. Pero yo tengo la pregunta. Cuando una persona es salva tal como es, con su pleno punto de vista humano, con sus tendencias, hábitos y sus trasfondos, todas esas cosas a su vida cristiana. En la iglesia hay iglesias contenciosas, legalistas, y normalmente ellos tratan de arreglar las cosas externas de una persona lo más pronto posible para que la persona se vea como un creyente. Amén. Así es. Si usted anda con su camisita manga larga y corbata, es un creyente. ¿Sí? Pero dígame usted, ¿cómo se ve un creyente? ¿Tiene usted una idea en su mente de personas bien parecidas, bien vestidas, muy pulcras? ¿Ah? ¿Necesitan pensar más? Pregunta, ¿cómo les escribió Pablo a los corintios? Bueno, veamos aquí. Efesios, no se emborrachen con vino porque esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Pero cómo? Ahí están los corintios. Bueno, dice Pablo. 26, 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no son muchos sabios, ni según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo, mire cómo los mira Pablo a los cristianos, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios. Y lo débil, mire cómo nos mira Pablo, débil del mundo escogió Dios para avergonzar los fuertes. Y lo vil del mundo, mire lo vil, hermano, y lo vil, lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Los creyentes vienen de gente de todas las profesiones, de todas las condiciones sociales. No es posible, hermano, adivinar sobre las cosas externas de una persona. No se puede, no sabemos si es creyente o no es creyente. La iglesia que sigue tabú trata de limpiar las cosas externas.
y por eso piensa que son espirituales. Amén. Por ejemplo, soy espiritual porque no voy a los bailes, porque no escucho música. Mira, a mí me gusta la música de los 80. A ver, me pongo ahí, una musiquita ahí. Mire, mire, somos espirituales porque no vamos a los bailes, no escuchamos la música. ¿Usted conoce a inconversos que no van a los bailes? Yo conozco muchos amigos míos que no les gusta ir a los bailes y no son espirituales. ¿Usted conoce a gente que le gusta la música rock? Por supuesto. Pero por eso no significa que son salvos. Como creyente, ¿es usted espiritual por no asistir a los bailes y no escuchar música de rock? No, no. Usted puede estar en casa escuchando Beethoven y ser carnal y estar podrido hasta el corazón. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 15:11? No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Esto sí contamina. ¿Por qué? Porque eso proviene del corazón. Los tabú, hermanos, restringen las áreas de libertad de los creyentes para usted o para otra persona. A mí se acerca un joven y me dice: pastor, vamos a tener un partido de fútbol el domingo por la tarde. ¿Quiere que me da permiso para ir a jugar? Yo le digo: sí, vaya. El culto de nosotros es en la mañana, el baile en la tarde. Saludable para él. Amén. Amén. Hay un teólogo que se llama Louis Schaeffer. Dijo: si usted es espiritual, no por hacer ciertas cosas, entonces el lugar más espiritual es la ciudad, sería el cementerio. Sería el lugar espiritual, ¿vale? En segundo lugar, tenemos el relativismo. Es el hecho de que un creyente se compare con otro creyente y piense que sus pecados son más refinados que otros. Repito, el relativismo es el hecho de que un creyente se compare con otro creyente y piense que sus pecados son más refinados que otros. Es tremendo, ¿verdad? Bueno, miren lo que dice en 2 Corintios 10:12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. ¿Usted ha leído este versículo alguna vez? ¿Usted lo ha leído este versículo? Mire qué tremendo. El compararse con otro creyente no es de sabio. No es de sabio. Mire, ahí tenemos, mire, cuando nos comparamos con otros mismos, existe la tendencia de ver nuestra fortaleza y debilidades. Ahí está el atleta y está el artista. El atleta dice: es difícil creer que ella no entienda nada de fútbol. Pero dice ella: es difícil creer que él no sabe nada de Beethoven. ¿Verdad? Cuando funcionamos bajo el control de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra tendencia es elevar nuestras habilidades y nuestras fuerzas y criticar la debilidad de otros, de otras personas. En El Salvador hay un predicador que se pone en las redes sociales, hermano, y es tremendo, hermano, cómo él se ensalza y cómo él se hace creer que él es santo, y cómo a las mujeres, porque le dice esa chancletuda que anda así, vestida así de esa manera, esa que parece payasa, que se pinta. Hermano, mire, hay personas así. Hay personas hermano, cuando miramos esto, cuando critican
cuando critican, hermano, a la otra persona, cuando su tendencia es elevar sus habilidades, su ego. Cuando alguien usa el método de relativismo, en la espiritual puede llegar a pensar, soy espiritual, porque no soy como el creyente que está allá a mi lado. Puede llegar a pensar eso. Usted sabe que el creyente que tiene un problema grave consigo mismo, piensa, porque yo nunca haría lo que este creyente hace, entonces soy espiritual. Amén. Así que, pero cuando nosotros pensamos que somos espirituales, comparándonos con otras personas, ¿a quién estamos mirando entonces? ¿A los demás? ¿A quién debemos de estar mirando? Debemos de mirar a Jesucristo. Amén. Debemos de mirar a Cristo, hermanos amigos. A Él tienes que usted estar viendo. Sigamos. C. El que un creyente no es espiritual ni fructífero por la oración. Esto podría ser el hecho de pensar que somos espirituales por haber pedido a Dios ser lleno del Espíritu Santo o por pasar una cantidad de tiempo en oración. La oración, esto podría ser el hecho de pensar que somos espirituales por haber pedido a Dios ser lleno del Espíritu Santo o por pasar una cantidad de tiempo en oración. Mire qué tremendo. Necesitamos pedir, amados míos, necesitamos pedirle a Dios para ser lleno del Espíritu Santo. Le hago la pregunta. ¿Usted necesita pedirle? No. Cuando estamos caminando por fe y dependiendo en el Señor, entonces seremos llenos del Espíritu Santo. Y lo que dice Efesios 6, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Note el versículo, que no debemos orar para ser llenos del Espíritu Santo, sino que debemos de orar en fe en el Espíritu. Debemos orar como siendo guiados por el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo y controlados por el Espíritu Santo. Amén. Mire, Santiago. ¿De dónde viene la guerra? No es de vuestra pasión, las cuales combaten vuestros miembros. Codiciáis, no tenéis, matáis y envidia. Y no podéis alcanzar, combatís, luchar, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. El que está orando pide mal. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Mire qué tremendo. ¿Verdad? ¿Por qué está orando usted? ¿Por qué está orando usted? Uno debe de orar, hermanos. De hecho, uno puede orar, puede orar, hermano, en la carne puede orar. Amén. Y caminar bajo el control de la naturaleza pecaminosa. ¿Usted se ha dado cuenta que puede orar mientras son carnales? Sí, yo conozco muchos que son carnales, hermanos carnales, y están orando. Amén. Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro derecho. En otras palabras, esta persona está orando egoístamente. Si oramos egoístamente, la oración egoísta proviene del espíritu, no. Esa proviene de la carne. Entonces la oración es una consecuencia, un derivado de la espiritualidad, no el medio de la espiritualidad. No es el medio de la espiritualidad. Cuando son carnales, deben de pensar, orar, o tendrán oraciones mecánicas, o van a ofrecer oraciones egoístas. No van a estar pensando en términos del Señor y su voluntad. Veamos qué dice D. La disciplina, y vamos a terminar. Disciplina, esto es esforzarse uno mismo en hacer ciertas cosas para ser espiritual, en vez de ser el resultado de aprender y caminar en el espíritu, en el crecimiento espiritual.
Voy a leerlo de nuevo. La disciplina, esto es esforzarse uno mismo en hacer ciertas cosas para ser espiritual, en vez de ser el resultado de aprender a caminar en el espíritu y en el crecimiento espiritual, amados hermanos. Esto no significa que no necesitamos la disciplina. Claro que sí la necesitamos, pero forzándonos a nosotros mismos a hacer ciertas cosas, esto no lo hace a alguien que es espiritual. Veamos qué dice Gálatas. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice que dice templanza. Templanza. Vamos a ver, mire. A veces estamos persiguiendo las cosas del mundo. Hay muchos cristianos que están persiguiendo las cosas del mundo. Y necesitamos dominio propio. Necesitamos templanza. Amén. Aunque necesitamos aprender, como dice, cómo decir no a nuestra carne, y si el Señor, y sí al Señor, la fuente verdadera del poder es de la llanura del Espíritu Santo. Nuestra fuerza de voluntad y autodisciplina. Amén. Los placeres del mundo, mire. Ok. Vámonos a la letra C. Las experiencias, esto es asumir que somos espirituales por medio de ciertas experiencias que hayamos tenido, como hablar en lengua, desmayarse en el espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no podemos asumir que somos espirituales por alguna experiencia que hayamos tenido, como hablar en lengua, caerse del espíritu. Eso lo estamos viendo nosotros en muchas iglesias. Una iglesia en el Nuevo Testamento que estaba demasiado involucrada con la experiencia o con el miticismo, hermano, era la iglesia pentecostal de los Corintios. Amén. La iglesia, esa era una iglesia pentecostal de los Corintios. Lo sabemos por el capítulo 1. A esta iglesia se le había dado todos los dones espirituales. Todos. Si usted lee el versículo, capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 7, ahí está donde Dios, y se lo voy a leer para que usted vea que no es cosa mía. Esta iglesia ya tenía todos los dones. Vamos a ver, 1 Corintios, capítulo 1, dice, versículo 7. De tal manera que nada os falte en ningún don. Mire qué tremendo. A los corintios no les hacía falta ningún don. No les hacía falta ningún don a los corintios. Bien. De manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos todos los dones espirituales. Amén. Esta iglesia tenía todos los dones. Amén. Pero en 1 Corintios 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales. Como era la iglesia de los Corintios. Carnales. Y tenían los dones. Ya tenían los dones. Ya habían sido dados los dones. Pero Pablo dice, no les puedo hablar como espirituales, sino como carnales. La condición de ellos era que ellos eran carnales. Amén. Pero dice, como niños en Cristo. Amén. Esa era su posición. La posición de que ellos eran hijos de Dios. Pero su condición es que eran carnales. Así hay muchos. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, lo voy a decir, carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué es lo que había en ellos? ¿Celos? ¿Hay celos en la iglesia hoy en día? Sí. Contienda, mire, cuántos hermanos en la iglesia, ahí mismo están peleando entre ellos mismos. Disensiones, mire. No soy carnal. Y le voy a decir otra vez, ¿cuántas veces aparece la palabra carnal? 3 veces. Del 1 al 3.
Y andáis como quién, como hombres. Cuando dice hombres, son hombres carnales. Amén. Eso significa carnales. Lo que pasa es que la palabra carnal no se ve, pero es hombre carnal. Lo dice 4 veces. Amén. Esa era la condición. Es probable que ellos estaban aprendiendo o estaban sorprendidos cuando leyeron que Pablo les dijo que ellos eran carnales. Ya se quedaron sorprendidos. Porque ellos pudieron haber dicho, ¿y Pablo por qué está diciendo que somos carnales? Que no sabe Pablo que tenemos, que somos salvos, que somos personas de la iglesia que hablan en lengua, que profetizamos, que saltamos, que brincamos, que no ve Pablo eso, que tenemos todos los dones, hermanos. Por eso es obvio que somos espirituales, pudieron haber dicho ellos. Pablo les dice, sois carnales. Sois carnales. Hay una diferencia en tener un don espiritual y ser controlado por el Espíritu Santo. F. Sigamos, avancemos. La moralidad. Esto es asumir que uno llega a ser espiritual por vivir una vida moral. Voy a repetirlo. La moralidad, esto es asumir que uno llega a ser espiritual por vivir una vida moral. La moralidad puede prevenir de la carne. ¿Se acuerda del hombre inmoral, moral y religioso? Ahí está el hombre moral. Puede que también en las iglesias hayan personas morales. Pero eso no quiere decir que son espirituales. Amén. ¿Ha visto usted un inconverso moral? Sí, por supuesto. ¿Y esto significa que son salvos porque son moral? Bueno, por ejemplo, yo me he topado con mucha gente que me dice, mira, Douglas, yo no hago nada, yo no le hago ningún daño a nadie. Yo trato de ayudar, si puedo ayudar al prójimo le ayudo, si puedo dar limosna, doy limosna, si le puedo comprar un vestidito, mira, yo no bebo, yo no fumo, yo soy bien respetuoso, pero no es salvo. Eso no quiere decir, hermano, que es salvo. No. Cualquier cosa que un inconverso quiera hacer, hermano, por muy bueno que sea, no quiere decir que es espiritual. Amén. ¿Es posible encontrar creyentes morales? Por supuesto. Pero aunque son morales, no significa que están caminando en el espíritu. Vivir moralmente como creyente no es necesariamente significa que tenga una buena relación con el Señor. No significa eso. No significa que este creyente está disfrutando de la comunión del Señor. Pueda que esté viviendo moralmente, no está haciendo nada indebido, es una persona buena. Amén. Había una iglesia que es en Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea. Su problema no era la licencia para pecar, ¿va? Era una iglesia fascinante. De hecho, cuando fue evaluada, la misma iglesia pensó que era una iglesia buena externamente. Todo parecía bien, pero los creyentes de aquella iglesia fallaron en examinar las cosas internas. Observe. El ángel de la iglesia, la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Yo he oído ese pasaje que lo aplica mucho, hermano, para aquellos hermanos que están caídos. Pero lo que tiene que ver con la vida cristiana, a Dios no le gusta
No le gusta que los creyentes sean tibios. Él les ama, pero no les cae bien. A él no le gusta cuando somos tibios. Aunque es posible que seamos morales o vayamos a una iglesia. Amén. Inclusive enseñemos en la escuela dominical. Pero solamente estamos, hermanos, pasando el tiempo. Pasando el tiempo. Haciéndolo por pura fórmula. Mire, es tremendo. En Apocalipsis 3:17 dice ahí, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y aunque tus ojos son colirios, para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Metanoia, ¿verdad? Arrepiéntete. Mire, este versículo. Note el versículo 1. Que ellos dijeron, soy rico, dijeron ellos. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos se sentían, hermanos, que no necesitaban ayuda de nadie. ¿Amén? ¿Saben que uno de los problemas más notables en la iglesia puede ser la prosperidad? Están predicando ahorita muchas iglesias, hermano, el evangelio de la prosperidad. En la cual, hermano, hay gente económicamente le está yendo bien, hermanos, físicamente. Por tanto, ellos asumen que están bien espiritualmente porque les está yendo bien en lo material. El versículo 19 es una apelación a los creyentes. Sé pues celoso, le dice el Señor. Arrepiéntete, metanoia, cambia de actitud. El Señor está diciendo estas cosas a los creyentes que son tibios, porque Él quiere cambiar su mente sobre su estado de tibiez. Amén. No podemos estar contentos, hermanos, con ese estado de tibieza, sino que seamos calientes. Entonces, el versículo 20, si usted lo mira ahí, hermanos míos, versículo 20, ¿qué dice? Está diciendo que el Señor ha peleado a aquellos que tengan comunión con Él. Vamos a ver, puedo ver aquí, no puedo verlo por eso. Espérame, salí aquí. No. Ok, fija. ¿Se mira la pantalla? ¿Me puede decir alguien si se mira la pantalla? ¿Aló? Hermano Salvador, ¿se oye? Ok, vamos a seguir. Bueno, nota el versículo 1 que ellos dijeron, soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad. El versículo 19, el 20, perdón, el Señor apela a que ellos tengan comunión con Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Espero que me estén oyendo, hermano.
Amén. De manera que vemos que aquí otra iglesia moral, pero no precisamente una iglesia espiritual. Algunos creyentes piensan que son espirituales porque actúan moralmente. Veamos, sigamos. La imitación. Ya vamos a terminar. Consiste en tratar de copiar el patrón del comportamiento externo de algún gran creyente. Veamos. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Ok. Tenemos ahí. Por ejemplo, quizás usted ha leído alguna biografía cristiana, como El secreto espiritual de Hudson Taylor. Es el misionero chino, el misionero que fue a China y se levantó a las 3 de la mañana para orar. Bueno, usted piense, ¿debo levantarme también a las 3 de la mañana para orar? Si es así, usted falla en entender que la clave de la espiritualidad no es levantarse a las 3 de la mañana. Amén. Sino que la clave es su caminar con el Señor. Hudson Taylor, misionero inglés durante 51 años en China. Mire qué tremendo este hombre. ¿Ok? El ritualismo consiste en pensar que uno es espiritual por partir en algún rito como el bautismo en agua o la cena del Señor. Hay dos ordenanzas. Amén. Hay dos ordenanzas que deben ser practicadas, hermanos míos, en los creyentes, en la iglesia bajo esta dispensación de la gracia. La primera ordenanza es el bautismo en agua. Ahí está, miren, un hombre bautizándose ahí, que es una proclamación bíblica y es un testimonio público, ¿verdad? El bautismo en agua es una ilustración de nuestra identificación con Cristo. Amén. También la segunda ordenanza es la cena del Señor. La cena del Señor debe ser un tiempo conmemorativo, un tiempo de reflexión y un tiempo de comunión. Tiene que ver con con recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros y nuestra comunión con Él. Podemos disfrutarla, la comunión con Él. Ok, mire Corintios. Así que pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa, bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados y entre vosotros, y muchos duermen. Mire qué tremendo este versículo. Notemos que la cena del Señor debe ser una proclamación y una ilustración de la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, si el hecho de participar de ella nos hace espirituales, entonces, ¿por qué necesitamos examinarnos? No sería necesario, pero nos examinamos para seguir, hermano, para asegurarnos, amén, de que estamos nosotros tomando en serio y que no tenemos pecados no confesados y en nuestras vidas. Amén. Y que estaban haciendo y qué es lo que estaban haciendo los corintios antes de celebrar la comunión. Estaban celebrando una cena ellos. Amén. Estaban embriagándose.
estaban compartiendo con otros que tenían hambre. Ellos eran espirituales por eso, por participar de la cena. No, no eran espirituales. Entonces debemos de examinarnos para caminar en comunión con el Señor. Amén. El legalismo consiste en el hecho de pensar que uno es espiritual por guardar o observar la ley. Miren, hemos visto esto en nuestro estudio de Romanos hasta ahora. ¿No es cierto? Ya lo vimos. Pero bueno, ¿qué dice Romanos 6:14? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren. ¿Qué dice Romanos 7:4? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Miren lo que dice Romanos 14, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Y Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley. Así que aquellos que guardan la ley, nunca guardan la ley. Ellos exigen y deciden lo que quieren guardar y lo que no quieren guardar como parte de la ley. Amén. Miren Gálatas 5:1-3. Está pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud le dice a la ley. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de manera de nada os aprovechará Cristo. Y ahora ve y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Mire, está bien claro, ¿verdad? Vamos a seguir. El exorcismo cristiano. Esto es tratar de echar fuera demonios ancestrales que residen dentro de sí o cosas semejantes. ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Mateo? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. No hay. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega a la haya desocupada, barrida, adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados morarán ahí. Y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mire, qué tremendo, ¿ah? Notemos que cuando el demonio regresa, encuentra la casa desocupada, barrida y adornada. Entonces él va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí. Pero ¿qué pasa si él encuentra la casa llena, porque ahora el Espíritu Santo mora dentro de la persona? Ningún demonio puede entrar. Hay un letrero a la puerta que dice, la habitación está ocupada. Amén. Mi casa, mire, buscando reposo y no la hay. Entonces dice, volveré a mi casa. Mira cómo dice el demonio. Está desocupada. Es tremendo, ¿verdad? Moran ahí. Acá. Ok. Negar la carnalidad, esto es creer que nunca podemos estar fuera de la comunión con Dios. Negar la carnalidad, esto es creer que nunca podemos estar fuera de la comunión con Dios. Hoy en día, amados hermanos, quienes enseñan que como creyentes nunca podemos estar fuera de la comunión con Dios, ¿es verdad esto? Si fuera verdad, entonces, ¿por qué escribió el apóstol Juan el libro de Primera de Juan? Si el libro de Primera de Juan habla de la comunión, todo el libro habla de la comunión del creyente con Dios. Mire, Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre.
su Hijo Jesucristo. Es tremendo, ¿verdad? Hoy en día tenemos eso. Juan está escribiendo esto para que nosotros tengamos comunión. Los creyentes podemos caminar en tinieblas. Los creyentes podemos estar fuera de la comunión con Dios. Pablo llama a esto ocuparse de la carne. ¿Ve? No somos espirituales por negar la carnalidad o crecer o creer que no es posible estar fuera de la comunión con Dios. No, no es así, hermano mío. Vamos a ver. ¿Qué más? Ok. Ok. M. No sé si me pasé. Okay. Después me dicen a mí, hermano, si acaso me pasé una porque veo que no está aquí en el material una lección más. Es la I. Pero vamos a ver la M. Dar cuenta al otro en grupos pequeños. Esto es no participar en ciertos pecados a causa de la presión de otros. De otros. Mire, lo que dice Colosenses 2, 3, 23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Usted es espiritual por dar cuenta de su vida diaria, algún grupo de apoyo. Esto es muy popular, es programa como el alcoholismo, los alcohólicos anónimos. Es verdad que hay momentos cuando la gente necesita ayuda especial, pero finalmente los creyentes necesitan dar cuenta al Señor, no a los alcohólicos anónimos. Colosenses 3:23. Y todo lo que hay, serlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Amén. ¿Sí? La espiritualidad no está sentada alrededor de grupos pequeños, dando cuenta el uno al otro. No somos espirituales por cumplir nuestra promesa. Esto es por mantener bien ciertas promesas en un esfuerzo por ser fieles a Dios. Voy a repetirlo. Un creyente no es espiritual o fructífero por cumplir nuestra promesa. Esto es por mantener bien ciertas promesas en un esfuerzo por ser fiel a Dios. ¿Ok? Veamos Gálatas o Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros en cuyos ojos Jesucristo fue crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Por qué aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Mire, qué tremendo, ¿verdad? Ok. Como dijimos, antes los Gálatas habían regresado al legalismo. Dios es el único que puede cumplir promesas. Nosotros rompemos promesas. La espiritualidad no se basa en cumplir promesas. Tampoco somos espirituales por estar atareados como creyentes. Esto es estar muy ocupados por el Señor en las actividades de la iglesia. Lamentablemente, así es como están muchos. Hay que recordar la historia de Marta y María. Estaban haciendo ruido, golpeando ollas, trastos en la cocina, diciendo a Jesús: Señor, ¿por qué no le dices a Marta que venga a ayudarme? Yo estoy muy ocupada sirviendo. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás
con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena, para que la buena parte, la cual no le será quitada. Esa es la parte que había escogido. Mire, ahí estaba. La otra estaba afanada, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, como dijimos, los Gálatas también habían regresado al legalismo. Dios es el único que puede cumplir promesas. Nosotros rompemos las promesas. P. La redención consiste en pedir a perdón a Dios, buscar la manera de hacerlo mejor. No es mero o con más esfuerzo en el futuro. Romanos, ahí está, 1:2, 12, 1:2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, la redención. La redención es posible llamarlo el síndrome de tratar como con más esfuerzo cada lunes, ¿verdad? O por ejemplo, fuimos convencidos por el mensaje del domingo por la mañana en la iglesia. El lunes por la mañana vamos a ponernos las manos a la obra, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Hermanos, ¿qué nos dice Romanos 12? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. ¿Qué significa, hermanos, entonces, todo esto para nosotros? ¿Qué significa? Bueno, en resumen, puede ver que fallamos en todos estos intentos de espiritualidad, en un caminar por fe y dependencia en Jesucristo. No es tratar, sino confiar. Se trata de transformar nuestras mentes por la palabra de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo. Escrita, hermano, Jesucristo es el enfoque, escrita en su palabra. El Espíritu Santo es el poder de tratar, que detrás de la vida cristiana está la espiritualidad verdadera. La clave de la espiritualidad entonces no es los tabú, no es tampoco el relativismo, no es la oración, no es la disciplina, no es las experiencias, no son lo moral, lo espiritual, la imitación, el exorcismo. No es eso, no es negar la carnalidad, pasar por alto el pecado, dar cuenta uno al otro en grupos pequeños, mantener nuestra promesa, estar ocupados como creyentes, la redención. Entonces, no permita que estas cosas nos distraigan de la verdadera y espiritualidad. Así que, hermanos, está por ahí el hermano Salvador.